días, hermanos. Es un gozo poder estar con ustedes en esta mañana y es una gran alegría poder compartir con ustedes la palabra. Eh, el tema que vamos a tratar hoy es un tema que vamos a basarlo en el libro de Job y va a estar centrado en este tema, la integridad de Job en medio de las pruebas que Dios le envió. Vamos a empezar leyendo el capítulo, el libro de Job en el capítulo 2, versículo 3. Y dijo: Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Este pasaje es posterior a otra circunstancia muy similar. Esta es la segunda vez que se encuentra Satanás con respecto del Señor, la presencia del Señor. Y acá vemos una cosa. La primera pregunta que nos sale y nos sugiere lo que dice la Biblia, dice: aun cuando tú incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Podríamos preguntarnos: ¿acaso el diablo tiene la posibilidad, Satanás tiene la posibilidad de incitar al Señor? Pero si leemos bien, el que tomó la iniciativa de este encuentro, digamos así, valorativo de la vida de un hombre temeroso de Dios como Job, fue el Señor. Porque el Señor le dice en dos oportunidades, una en el capítulo 1 y otra en el capítulo 2, como vemos: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto? En el capítulo 1 también el Señor le muestra a Satanás lo que era Job. Y Job le dice sí, Satanás le dice sí, Job es un hombre temeroso porque tú le has dado todo. Le has dado propiedades, una propiedad inmensa, porque el territorio que ocupaba Job era enorme. Simplemente para pastar la cantidad de animales que tenía, se necesitaban entre 100 y 150 kilómetros cuadrados, y dependiendo inclusive de las pasturas. Así que tenemos a un Job que tenía un territorio inmenso, tenía una fortuna en animales, tenía una familia de la cual se alegraba él y disfrutaba de sus hijos, que estaban permanentemente en un ambiente familiar festivo. Y entonces le dice Satanás: ¿cómo no va a estar satisfecho contigo si tú le has dado todo, tú le diste todo? No hay cosa que necesite Job sobre la tierra que le falte. El Señor le dice: bueno, está bien, sácale las cosas que tú dices que por las cuales me honra. Le sacó los animales, le sacó el territorio y le sacó la familia. Y en esa situación terrible, Job mantuvo su confianza. Dice en el capítulo 1, versículo 21. Y dijo Job: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y lo más maravilloso es lo que sigue diciendo después: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Fíjense en ustedes, no consideró que eso era motivo de un despropósito. Job no entendió lo que Dios estaba haciendo con él. Job, el gran pesar de Job era saber: Señor, ¿por qué me pasa esto? No era por las cosas que perdía, sino el por qué. Eso es lo que le ardía el corazón y por el cual se consumía Job, pensando qué cosas malas había hecho para que el Señor le mandara las cosas que le mandó. La vida de Job es muy instructiva. Es sin duda uno de los libros poéticos más
excelentemente escrito. Es una joya poética el libro de Job, aún en la literatura hebraica, aún en la literatura mundial. El libro de Job es una joya literaria. Pero más que una joya literaria, es lo que implica el resumen de lo que dice el Señor de Job. Dice, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Miren, hermanos, nosotros seguramente en la vida vamos a tener montones de cosas que no vamos a entender. Cosas que el Señor nos permite pasar, de las cuales no le vamos a encontrar una razón. Pero lo que no podemos nunca es pensar que el Señor hace alguna cosa con despropósito. Dios todo lo que hace lo hace con un propósito. Y el tema es que capaz que pasa el tiempo y no lo vamos a poder conocer ese propósito en esta tierra, pero sí lo vamos a poder conocer un día cuando estemos con el Señor. Dice el hombre, las características de Job. Varón perfecto. La palabra en el original significa perfecto. Después dice recto, que está más relacionado esta expresión con la justicia, esta segunda palabra. Yashar en hebreo. Y temeroso y apartado del mal, y que retiene su integridad. La palabra integridad es una palabra muy particular, porque significa estar completo, terminado, perfecto, entereza, integridad. Quiere decir que el Job, en su actitud delante de Dios, mostró integridad, mostró entereza, mostró estar completo. Lo que en el Nuevo Testamento encontramos con una palabra griega que es teleios, que significa perfecto, está traducida como perfecto, pero en realidad lo que significa es aquella persona que cumple los propósitos de Dios. Se traduce también como madurez. Y el propósito de las pruebas, hermanos, bíblicamente está relacionado con este pensamiento. Está relacionado con estar completo, con satisfacer el deseo del propósito de Dios para nuestra vida. Las pruebas tienen este condimento de perfeccionarnos para poder estar completos y satisfaciendo la demanda de Dios para nuestra vida. ¿Qué otra expresión, qué otra circunstancia en el Nuevo Testamento encontramos como un paralelo a la vida de Job? Y nuestra mente se va a pensar en Pedro. Job fue atacado por las intenciones del diablo, y también lo dice de Pedro. Vamos a Lucas 22:31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Fíjense, aquí el apóstol había sido pedido, solicitado para zarandearlos como a trigo. Hermanos, el Señor va a permitir que el diablo nos zarandee. Pero acá el Señor hace varias cosas que me gustaría detenernos para poder compararlo también con la experiencia de Job. El Señor usa una expresión, zarandear, como a trigo. Dice, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Zarandear era lo que se usaba en la antigüedad. Se ponía el trigo con las espigas, los granos que se iban desmenuzando, y se zarandeaban al viento. Se tiraban, y como el grano de trigo tenía un peso específico mayor, caía más y volvía a caer sobre la zaranda, y las cascarillas y las cosas que no servían, el viento las arrebataba y las tiraba. Este es el concepto que hay acá.
Satanás nos zarandea, pero el Señor lo que logra que el trigo quede limpio, que lo que sirve de nuestra vida quede permanente. Por eso, ¿cómo fue la vida de Pedro? Pedro dijo un día al Señor con una total suficiencia: aunque todos te dejaren, yo no te dejaré. Pedro, me vas a negar 3 veces. Yo no te dejaré. Pedro, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le negó, y fueron sus días más angustiosos y terribles de toda su existencia. Estaba siendo zarandeado como a trigo. Pero ¿qué le dice el Señor? Pero yo he rogado para que esto no te pase. No dice así el Señor. Yo he rogado para que cuando seas zarandeado como a trigo, tu fe no falte. Hermanos, es imposible que el Satanás no nos zarandee, porque Él lo va a hacer, querramos o no querramos nosotros. Pero el Señor, ¿qué va a estar? Sosteniéndonos, está rogando por nosotros, esta actitud intercedora delante de Dios, para que nuestra fe no falte. Lo importante en la vida de un cristiano es que nos falte la fe, no que no tengamos pruebas. Pruebas vamos a tener. Y este tiempo es un muestrario de lo que pasa. Hermanos, no podemos negar de que tenemos angustia por los hermanos queridos que se enfermaron, tantos de que ya se fueron, que están en la presencia del Señor. Estamos contentos porque están con el Señor, pero han quedado el dolor de la familia, de madres con sus hijos, de hijos que quedaron solos, de personas que tenían potencial para seguir trabajando en las cosas del Señor y que ya no están. Y nosotros no sabemos los porqués delante del Señor. Pero lo que el Señor sí estoy seguro que está haciendo, porque la Biblia lo dice: yo he rogado para que tu fe no falte. Después, ¿qué dice? Una vez vuelto, confirma a mis hermanos. Ustedes se recuerdan, el Señor ya había resucitado, se encuentra con ellos a la orilla del mar. El Señor le dice: Pedro, ¿me amas más que estos? Pedro no dice: sí, Señor, te amo más que estos. Cambió el lenguaje. Dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Sacó la comparación. Sacó la comparación. No hay nada más terrible en la vida espiritual que compararnos. Porque la Biblia nos enseña que tenemos que evaluarnos de acuerdo a nuestro crecimiento, no el crecimiento de los demás. Pedro había entendido que él tenía que amar al Señor, independientemente de si era más o menos que sus hermanos. No estaba en él juzgarlo, estaba en el Señor. Vuelve el Señor a decirle: Pedro, Pedro, ¿me amas más que estos? Señor, tú sabes que te amo. Entonces el Señor le dice: ahora, apacienta mis corderos. ¿Cómo llegó Pedro a estar preparado para ser apacentador de sus hermanos si Satanás no lo hubiese zarandeado como a trigo? Por eso hay un paralelismo, cierta afinidad entre lo que le pasó a Job
y lo que le pasó a Pedro. Dice, todavía retiene su integridad. En el versículo 2 y 3, en el capítulo 2, versículo 2, Satanás fue por más. Fue por más. ¿Y qué pasó? Le dice, bueno, todavía no le has tocado su vida, su salud. Bueno, tócale su salud, pero la vida no. Y tuvo una afección, Job, no sé qué enfermedad habrá tenido, pero era una sarna que le carcomía todo el cuerpo, desde su cabeza hasta sus pies. No podía dejar de rascarse, hasta debería ser fea del aspecto de verlo. Y sin embargo, encontramos en el capítulo 4, versículo 6, que siguen sus sufrimientos porque su esposa, en la cual tendría que haber un apoyo, y calculo que habría habido un apoyo durante todo este tiempo, pero su esposa, hastiada de verlo sufrir, le dice lo que le dice. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad con todo lo que te pasó? Hermanos, en la vida cristiana yo no puedo decir que he sufrido. Comparado a lo que he visto en otros hermanos, yo no sufrí nada, sinceramente. Hay hermanos, el otro día, hace un tiempo, hablaba con una hermana que me dice, Tito, desde que tengo uso de razón, que estoy rodeada de enfermedad. Mis familias, yo, mis hijos, que murieron antes que ella. Estoy rodeada de enfermedad desde que tengo uso de razón. ¿Qué le puedo decir, hermano? ¿Qué palabra puedo decirle? Sino ver que la integridad de esa mujer me conmovía a mí. Estaba totalmente conmovido de ver una mujer con tanta integridad ante el dolor. Y ante esa expresión, maldice a Dios y muérete. Qué consejo inoportuno. Maldice a Dios y muérete. Job estaba solo. Y siguiendo con la historia bíblica, para ir terminando, vinieron sus amigos. Y a veces caemos sobre sus amigos y le decimos su desconsideración, su falta de empatía con él, porque sus amigos no se explicaban de que la desgracia de que eso le estuviera pasando a Job tenía que haber una consecuencia, algo oculto en la vida de Job tenía que haber, por lo cual estaban pasando las cosas que le pasaban. Y dice la tradición judaica, porque los amigos de Job escucharon lo que le pasaba a Job y fueron para consolarle, fueron para alentarle, dice la escritura. O sea que había en ellos una buena decisión y una buena actitud, no era una mala actitud. Y al principio llegaron y se quedaron 7 días callados rodeándole, porque vieron su sufrimiento atroz, en soledad, porque ni aún su esposa estaba rodeándole. Sus hijos ya habían muerto. No tenía nada, no tenía ni recursos para sostenerse. Y en medio de esa calamidad vinieron sus amigos. 7 días se quedaron rodeándolo a él en silencio. A veces estudiando, algunos comentaristas dicen que la tradición judía dice que cuando uno iba a un lugar de luto, la persona que iba de visita a consolar no podía abrir la boca hasta que el familiar directo
tuviese las primeras palabras. Y es lógico que podría haber sido esta la razón, porque después que habla Job, ellos empiezan a hablar. Estuvieron 7 días en silencio, rodeándolo y acompañándolo a Job. Bien, hermanos, de la poca experiencia, creo que muchas veces cuando hay mucho dolor, a veces el silencio, la compañía en silencio es la más oportuna. Los amigos produjeron más daño cuando hablaron que cuando se callaron. Tres cosas podemos desprender de las conversaciones y de los argumentos que tuvieron los amigos de Job. La primera, una persona buena, inocente, nunca sufre. Estamos diciendo, no quiere decir que esto esté bien, sino que estamos diciendo lo que se surge de sus pensamientos. Una persona buena, inocente, nunca sufre. Pero en primera Pedro, capítulo 3, versículo 17, dice, mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Hermanos, padecer por hacer el mal es una lógica. Lo que suena raro, lo que nos suena y a veces nos hace decir por qué al Señor es cuando haciendo el bien padecemos. Pero queremos ver bíblicamente que esto es una posibilidad, porque mejor es que padezcáis, dice, haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere. Había una época en la historia de la iglesia que estaban los hugonotes, que se movieron por Europa, eran unos creyentes que tuvieron un pensamiento un poco extraño. Dijeron que no eran dignos del Señor si no daban su vida por Él. O sea, el propósito de los hugonotes era entregar su vida a favor de... Eran tiempos difíciles de persecución, de muerte, donde los creyentes eran perseguidos, llevados a la hoguera. Ahora, ellos consideraban que el creyente no estaba completo si no pasaba por el sacrificio personal. El Señor tampoco, dice acá, si la voluntad de Dios así lo quiere. El Señor no pretende que todos nos sacrifiquemos en la hoguera, porque eso es una sensación de espiritualidad. No, puede ser de orgullo. Puede ser de orgullo. No es sufrir para mostrar que somos mejores o mejores creyentes, pero estar dispuestos a sufrir si la voluntad del Señor así lo quiere. Primera Pedro 3:14 dice, pero también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Es lógico que el creyente se encuentre muchas veces con motivos de padecer críticas, padecer cargadas, padecer ridiculeces de los demás por la fe que sostiene en el Señor. Puede que padezca, pero bienaventurados si padecemos de esa manera y no por motivos de nuestros errores y de nuestras equivocaciones. Segunda cosa que se desprende de los amigos de Job. Aquellos que sufren están siendo castigados por sus pecados pasados. Y esto hay que tener cuidado porque hay muchos creyentes igualmente en nuestro tiempo que piensan que los males que le vienen a los creyentes son productos por pecados que no están confesos. Puede ser, la Biblia también lo menciona, pero establecer una regla es el problema, porque el Señor no la establece. Y lo dijo mismo el Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 13, versículo 4, dice, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan Jerusalén? Porque ellos dicen, ¿qué habrán hecho? ¿Qué pecado habrán hecho que se le cayó la torre de Siloé y los mató? ¿Qué pecado habrán hecho?
El Señor dice, ¿ustedes creen por ventura que ustedes son mejores que aquellos que le cayó la torre encima? El Señor está desenganchando acá como una consecuencia lógica que todos los males que tenemos son producto del pecado. Tercero, debido a que estaba sufriendo. Otro pasaje que tengo acá anotado. Juan capítulo 9, versículos 2 y 3. Y preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿qué pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Fíjense lo que el Señor les dice, respondió, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Este es una maravillosa expresión, es un concepto maravilloso del Señor que establece en pocas palabras. Miren ustedes la barbaridad que pensaban los judíos. Había una persona ciega y le dicen, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Primero, si nació ciego, por el pecado de él no podía ser. El Señor lo castiga antes de que vivamos la vida. ¿Cómo lo va a castigar con la ceguera antes de haber nacido? Por los pecados que iba a cometer. Y segundo, los padres, ¿cómo el Señor va a castigar el pecado de los padres en un hijo? Sería injusto. Lo que sí a veces pasa, las consecuencias del pecado de los padres se trasladan a los hijos. Por ejemplo, si hay una persona muy bebedora que se emborracha constantemente, es probable que sus hijos tengan consecuencias naturalmente por haber estropeado su vida y traigan los chicos problemas, por ejemplo, cognitivos. Puede ser que pase estas cosas, pero esas son consecuencias. Pero acá el Señor está diciendo, ni pecaron, ni pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y queridos hermanos, a veces las cosas que nos pasan, las tenemos que entender y comprender para que Dios manifieste su poder, su obra en nosotros. Los sufrimientos muchas veces son para que Dios manifieste su poder en nosotros, transformando nuestra vida, nuestro pensamiento, haciéndonos personas más maduras y más capacitadas para su obra. Tercer punto. Debido a que estaba sufriendo, Job había hecho algo malo ante los ojos de Dios. Esa era la deducción. Juan 9:23 es el texto que habíamos visto. Debido a que estaba sufriendo, Job había hecho algo malo ante los ojos de Dios. Esa era la deducción mayoritariamente de los amigos de Job. Pensaban que escondía algo y lo impulsaban al arrepentimiento, al convencimiento de su pecado. Lo estaban totalmente atosigando a Job para que revelara cuál era la causa por la cual le habían venido esas cosas. Y lo atormentaban a Job, porque Job ya estaba atormentado. Ya estaba atormentado porque no sabía. Job era un hombre tan temeroso de Dios que hacía sacrificios por sus hijos, por si habían pecado todos los días. Un hombre temeroso de Dios, pero que no se explicaba por qué Dios le mandaba eso. Su gran preocupación no era lo que le estaba pasando, sino que no entendía lo que Dios le estaba haciendo pasar. Y terminamos. Dice, la integridad de Job es una decisión personal. Miren lo que dice la Biblia de Job. Job 27, 4 y 5. Mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo justifique. Hasta que muera, dice Job, no quitaré mi integridad. La integridad de Job era una decisión en su vida, de no considerar que Dios hacía algún despropósito con él. Él estaba apesadumbrado por no entender ni comprender cuál era la causa de lo que le venía, pero con el tiempo y con el sufrimiento fue comprendiendo esta gran verdad y terminamos con el último capítulo de la vida de Job.
y creo, me gustaría que ustedes lo puedan leer, si tienen la Biblia a mano. Abramos en Job capítulo 42, versículo 1. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Primera conclusión de Job: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Hermanos, no hay nada de nosotros que el Señor no lo sepa. En el mensaje a las iglesias de Apocalipsis, que es el resumen del propósito de Dios hacia la iglesia en su totalidad, el Señor comienza el mensaje a cada iglesia diciendo esta expresión: yo conozco, yo conozco, yo conozco. Hermanos, el Señor conoce nuestra situación. No pasa nada inadvertido a lo que nosotros sufrimos o padecemos en este mundo. Segunda cosa, capítulo 42, versículo 3. Por tanto, dice la segunda parte, ¿quién es el que hace una pregunta? ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? ¿Quién es? ¿Quién es? Cuando yo entiendo, conozco el propósito de Dios. Dice, por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Job, en la experiencia que le tuvo que pasar por sus sufrimientos, llegó a la conclusión de que él hablaba lo que no entendía. A veces el sufrimiento nos lleva a poder entender y a poder hablar lo que sí entendemos. Cosas demasiado para mí que yo no comprendía, dice el final del versículo. O sea, fíjense, conoció que el Señor conocía, que todo lo sabía, se dio cuenta que hablaba lo que no entendía y empezó a comprender lo que no comprendía. Dice, oye, te ruego y hablaré, versículo 4, te preguntaré y tú me enseñarás. El, el gran secreto de la prueba y de la adversidad es que nos hace el Señor más dependientes de Él. Esa cercanía la alcanzó Job cuando dijo, tú te preguntaré y tú me enseñarás. Antes de la prueba muchas veces nos vemos suficientes, que podemos hacer cosas sin el Señor. A veces oramos para que el Señor bendiga los proyectos que hemos nosotros establecido. Y no le hemos preguntado, la prueba y la adversidad hace a las personas más dependientes del Señor. Y el versículo 25, lo más memorable, dice, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Mis ojos te ven. Y esto me hace acordar al hecho de Hechos capítulo 7, versículos 55 y 56. Estaba Esteban siendo apedreado, la muerte cercana por los golpes de las terribles piedrazos a las que estaba sometido. Dice la Biblia, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios
y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Quiénes lo vieron? ¿Los que tiraban piedras? Lo vio el que estaba sujeto a sufrimiento. Y dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios. Antes de oías te había oído, ahora mis ojos te ven. Es muy probable, hermanos, que podamos experimentar esto en el peor momento de la adversidad y de la prueba. Poder ver, no solo oír del Señor, sino verlo con nuestros propios ojos. A veces estamos acostumbrados a oír solamente, pero la experiencia cristiana nos mueve a valores más altos de poder ver al Señor en nuestra vida en momentos terribles de dificultad y de angustia. Dice el último versículo, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. A pesar de todo lo sufrido, lo que generó en Job fue la humildad. Que el Señor nos bendiga, perdone la emoción. Pero no es un tema que se puede uno mantener alejado del sentimiento. Amén.